Daniel Artana. La vuelta al populismo en 2027 es muy probable. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama, esta situación, bueno, que para muchos es difícil de entender en el sentido de que los argentinos, evidentemente con el dólar, no nos amilanamos ni que aparezca el tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Se está viviendo una situación un poco curiosa, pero bueno, más allá de todo ese tema, ¿cómo estás viendo el panorama? ¿Qué crees que va a pasar eventualmente después de las elecciones? Y bueno, ¿y qué relación haces entre el resultado electoral y el futuro económico, por lo menos de corto plazo? Ya, yo creo que obviamente las cosas están, o por lo menos las dos últimas están relacionadas, ¿no? Pero, a ver, yo creo que nosotros tenemos hoy en los últimos meses, si vos querés, hemos tenido desde el lado de las cuestiones más, desde lo fundamental de la economía, ¿no? De la cuestión de corto plazo, alguna duda sobre el nivel del tipo de cambio y como consecuencia del deterioro tan rápido, no es que los niveles sean muy preocupantes, pero el cambio de signo en las cuentas externas fue bastante llamativo, digamos. Entonces eso empezó a generar la duda de si Argentina necesitaba un tipo de cambio real más alto. Es cierto que en el horizonte lejano Argentina puede tener un shock de exportaciones que alivie las tensiones en el mercado cambiario, pero eso va ocurriendo en energía gradualmente, en minería todavía ni siquiera empezó. Por lo tanto, está, digamos, para dentro de 2 o 3 años. Entonces, como que tenés que transitar ese camino de acá hasta que tengamos un salto de exportaciones que te arregle un poco las cosas. En ese contexto aparece, yo creo algunos errores en materia de política monetaria, esta volatilidad de tasa de interés, la economía que empieza a ceder un poco, no es que estamos en una gran recesión, pero la economía ha estado, en el mejor de los casos, estancada desde, yo diría, mediados del segundo trimestre. El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, y que sorprendió por la diferencia y la expectativa de que antes había por ahí una probabilidad muy baja de que uno volviera al populismo en el año 27, bueno, esa probabilidad es un poco más alta. Declaraciones del gran ganador de la elección del 7 de septiembre, post-elecciones, no generaron mucha tranquilidad, ¿no? Estuvo en algún reportaje en Clarín, estuvo en el programa de Carlos Pagni, estuvo por varios lados el gobernador Kicillof, y en realidad dio la sensación, incluso otros referentes del espacio kirchnerista, de que no han aprendido mucho de su fracaso en materia de política económica, con lo cual la expectativa de que si vuelve una gestión desde ese lado, bueno, pueda volver a patear todo el tablero de vuelta, como en alguna medida hicieron en la última gestión kirchnerista con Alberto Fernández a la cabeza del gobierno. Entonces eso te metió ruido electoral. Entonces la pregunta ¿es sostenible el esquema cambiario que tiene la Argentina? Bueno, y empezaron el mercado fue, como hace previo a cualquier elección de cierta relevancia, dolarizándose, y te empezó a testear. Bueno, ahí aparece en algún momento, después de estas idas y venidas, el Tesoro americano, eso da cierta tranquilidad, pero, a ver, ¿cuál es más allá de la declaración de Bessel de que las bandas se sostendrían, no se sabe por cuánto tiempo, más allá del comentario de que el tipo de cambio argentino para él está bien, porque si no estaría vendiendo dólares contra pesos, está la duda de si la economía cierra y si en algún momento en ese tránsito, que en algún momento va a ocurrir, y esto yo creo que estaba en la cabeza del equipo económico, del presidente y del programa que se firmó con el fondo, si va realmente un esquema de flotación más libre, a dónde aterriza ese tipo de cambio. Pero otra vez, como siempre tendemos a dramatizar un poco, yo no creo que esta economía necesite un tipo de cambio a valores de hoy de 2000 y pico, por decirte cualquier cosa, pero bueno, en un periodo corto, un cambio relativamente chico puede hacer que tengas una pérdida en tus activos y bueno, y la gente ante la incertidumbre se cubre. Así que acá va a haber que esperar a que pase después de las elecciones. Y que pase después de las elecciones, perdona que estoy un poco larguero, requiere mostrar gobernabilidad, eso te lo ha dicho el fondo, te lo ha dicho el gobierno americano, te lo ha dicho los europeos, te lo ha dicho muchos analistas internos, que eso es aprobar el presupuesto y volver a recrear mayorías en el Congreso como para ir avanzando en la agenda estructural.
y después tendrás que hacer alguna corrección a la política monetaria y veremos después dónde aterriza el tipo de cambio. Pero yo no creo que esto dé para el nivel de dramatismo que le hemos puesto, porque después le quedan 2 años de gobierno al presidente Milei y con muchos avances en materia de las políticas económicas o macroeconómicas generales, ¿no? Así que me parece a mí que después del octubre 26 iremos viendo si el gobierno corrige sus errores políticos y económicos y la economía aterriza en una situación más normal. Y en el marco de ese debate sobre qué es lo que hay que corregir, ¿crees que con los anuncios del apoyo de Estados Unidos, el swap de 20.000 millones, otros 20.000 millones que dicen se están negociando con fondos privados, alcanza o el gobierno también va a tener que, bueno, hacer lo que muchos le reclaman hace tiempo, que es comprar dólares, es decir, que sea el gobierno también el que acumule reservas, ¿no? ¿Vos crees que eso tiene que ser más explícito? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que, a ver, vos, en un esquema donde vos flotás, sobre todo en una economía que en la cabeza de todos nosotros es bimonetaria, es mejor tener reservas. Eso lo demuestra el caso de Perú, que tiene una gran cantidad de reservas en una economía que también sufrió hiperinflaciones y bueno, y hoy cambian de presidente con una frecuencia inusitada y la situación macroeconómica no se altera porque el Banco Central puede controlar un proceso de depreciación del tipo de cambio. Pero ahí está lo importante. O sea, si vos tenés muchas reservas, o tenés muchos préstamos, o tenés muchos swaps, o mucho de lo que sea, y lo vas a usar para sostener una paridad cambiaria que no resiste del lado de la economía real, te estás equivocando, más allá de que puedas aguantar. ¿Me entendés? Porque en alguna medida te estás utilizando los dólares en una forma poco inteligente. Ahora, si vos me decís, en realidad voy a utilizar el swap porque no tengo las reservas para hacer una transición ordenada hacia un régimen de flotación sucia, tratando de intervenir para bajar volatilidad, pero no ir en contra de la tendencia, si se tiene que depreciar, que se deprecie. En alguna medida eso ocurrió, porque recordemos cuando empezaron las bandas, estaba a 1080 el mayorista, y dentro de la banda, bueno, intervinieron, pero lo dejaron ir. Si eso se mantiene con el realidad, lo que te hace el swap es darte cierta tranquilidad. La otra línea es, me parece, para tratar de garantizar que si no podés colocar deuda en los mercados internacionales a tasa de interés razonables, igual vas a tener los fondos para poder pagar la deuda. Entonces eso te deja libertad para acumular reservas con un poco más de tranquilidad, porque si no tuvieras eso, vos tenías que ir a comprar dólares, el Banco Central un poco y el Tesoro para hacer frente a los vencimientos, porque el Banco Central también tiene vencimientos en dólares de BUF reales, tenías que ir a comprarlos al mercado y seguías teniendo la fragilidad de las reservas netas negativas. Lo que te da estas opciones de swap y las líneas de los bancos es que vos puedas hacer eso más tranquilo, porque no tenés que ir a comprar, acumular, y además de acumular reserva, ir a comprar la plata que necesitas para los vencimientos, lo cual te hubiera requerido un tipo de cambio por ahí más depreciado. Otra vez, no estamos hablando de niveles estratosféricos de tipo de cambio, pero si vos no tenés la ayuda y tenés que ir a comprar todo al mercado, el tipo de cambio por un tiempo va a ser más débil, porque después hay una nota que sacó mi colega Urbistondo, que pues en algún momento si vas recomponiendo reservas, hasta por ahí generas confianza y el tipo de cambio no tiene que ser más depreciado, pero vos tenés una transición hasta que llegas ahí, sobre todo teniendo en cuenta que el punto de partida son reservas netas propias del Banco Central negativas. Y por último, Daniel, ¿cómo estás viendo este debate que hay a propósito del crecimiento, de lo que algunos llaman la economía real, un poco lo que reclaman porque vos fijate que, se está pidiendo consensos políticos, asegurar la gobernabilidad, pero los dadores de gobernabilidad es como que están pidiendo también cambios casi en el plan económico, ¿no? Cuando uno escucha al gobernador Puyaro, al gobernador Yarlora, ayer el propio Mauricio Macri, a través de un tuit, dijo con todas las letras, hay que salir del estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento. Es como que también le están hablando al equipo económico. Ese debate, ¿no? Que incluso se lo reclaman al presidente. ¿Cómo hacer para que derrame todo esto? ¿Vos cómo lo ves? Mira, a mí me encantaría que
los que vos mencionaste hagan alguna precisión de lo que entienden por políticas para fomentar el crecimiento, porque no me sorprendería que sean muy distintas de las que realmente fomentan el crecimiento. Entonces, en realidad, acá hay una discusión donde siempre se mezcla la reactivación de la demanda de corto plazo, que eso tiene más que ver con evitar o corregir el error de tasas de interés astronómicas para sostener el tipo de cambio, que a mi juicio fue un error de la política actual. Pero eso no te da crecimiento, eso lo que te va a dar es un poco más de demanda y la economía va a estar un poquito mejor. Cuando vos mirás la discusión de lo que hace la diferencia para el crecimiento, en términos de por qué los países crecen más o menos, es inversión y productividad. Entonces vos la pregunta es, bueno, tenés que generar las condiciones para la inversión y que sea más generalizado, que tenés que darle el régimen del RIGI, porque no se la puedes dar a todos, ni tampoco está previsto para todos. Entonces tenés que generar las condiciones para que haya más inversión, pero después está en generar las condiciones que hagan más que permitan a la economía ser más productiva, y estos son infinitas reformas micro. Desde una economía más abierta, esto te digo lo que dice la literatura. Hay un trabajo muy interesante que es relativamente reciente sobre la economía de Brasil, de por qué Brasil crece poco. Y cuando vos mirás las cosas que dicen de cómo habría que hacer para crecer más, o dónde estuvieron las fallas, es en muchas de las cosas que algunos de los que vos mencionaste, no todos, creen que hay que hacer. Critican los créditos del Bandé, la política de crédito subsidiado, ponderan la apertura de la economía, ponderan, aunque se queda corta, la reforma laboral, la reforma tributaria. Yo digo, a ver, los gobernadores podrían estar liderando hoy un proceso, los que son gobernadores, sobre todo de las provincias importantes, diciendo, bueno, vamos a hacer, volvamos al consenso fiscal del 17, que el gobierno anterior voló por los aires en una maniobra bastante estúpida, de que era la rebaja acordada de ingresos brutos, porque ellos ponen ingresos brutos. Entonces esas son medidas pro producción, si vos querés. Pongamos cosas concretas. Pongamos en las provincias, que muchas veces manejan la legislación laboral, qué cambios tenemos que hacer para que los jueces de cada provincia no fundan empresas. Esas son las cosas que te van a generar mejoras en la productividad. No dar crédito subsidiado, no... ¿Me entendés? Yo digo, hasta que no discutamos cosas concretas, y lo mismo vale para el gobierno, si vos querés, estamos en una situación abstracta, como pasa siempre en una campaña electoral, ¿me entendés? Pero yo digo, ojo, porque lo que realmente está probado que ayuda al crecimiento, no necesariamente es lo que algunos de la oposición moderada pueden tener en su cabeza. Entonces me parece que sobre eso también hay que generar algún consenso, porque yo a veces los veo criticando cosas que, más allá de que para mí la apertura de la economía se ha hecho muy de golpe, pero hay bastante evidencia, bastante contundente, que una economía cerrada al comercio crece menos porque es menos productiva. Entonces, al menos aprendamos de los fracasos que han tenido otros países en la región, porque Brasil es un país que crece poco, ha tenido un éxito macroeconómico, pero crece poco, de la discusión que hay en México, que también tiene una economía desde la macro tranquila, pero también crece poco. Veamos la experiencia de Chile, que en su momento creció un montón, veamos la experiencia de Perú, miremos qué es lo que han hecho. Y ahí veamos si eso es consistente con lo que reclaman, que tampoco es muy claro, por ahí estoy siendo injusto con algunos de ellos. Pero digo, ¿tienen o no resortes ellos como para contribuir? O podrían estar haciendo una discusión de cómo bajar ingresos brutos. Depende de todos los gobernadores, pero vos viste a estos gobernadores que vos mencionaste proponiendo eso. Entonces, hay cosas concretas que podrían hacer que dependen de sus decisiones, no de lo que haga Milei o de lo que hagan los municipios, para ponerlo de alguna manera. Porque si no discutimos en abstracto y nos quedamos en la generalidad de la ley. Entonces me parece que hay un debate donde requiere de los dos lados, tanto el gobierno nacional, y obviamente el presidente tiene una responsabilidad doble, porque tiene que liderar el proceso, pero también del otro lado, de entender y de cambiar el chip de economía cerrada, economía donde el gobierno da, ¿viste? Ahora, si vos me decís, ¿es infraestructura? Bueno, discutamos cómo se financia la infraestructura en un país que no tiene mucho financiamiento, por ejemplo. Entonces yo creo que hay cosas que son legítimas que reclaman los gobernadores, otras no sé. Gracias por ver el video hasta el final, nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.